Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Hablamos y como decíamos, hoy queríamos hablar de nuevo de educación. Ese tema tan controvertido en algunos casos, pero hoy vamos a tocar un tema muy bonito de hablar y lo vamos a hacer con el que ya se ha convertido en colaborador de este programa, el maestro Luis Anes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Encantado de venir aquí otra vez. Maestro de primaria, especialista en inglés y además colaborador nuestro para hablar de temas educativos, porque decimos que la educación es la base de una buena sociedad, de una sociedad en la que podemos vivir, en la que podemos disfrutar, en la que tengamos libertad, en la que tengamos muchísimas cosas, y la base de todo eso es la educación. Vamos a hablar de la educación emocional. Qué importante palabra, ¿eh? La educación emocional. Sí, como todo en la vida, las emociones nos rodean, están presentes en todo cuanto podamos hacer y obviamente si es algo que está en la vida de cualquiera, en los colegios debe estar. ¿Y qué es la educación emocional? Porque claro, nosotros conocemos la educación tal cual, bueno, pues aprender cosas, ir al colegio y aprender cosas, pero es mucho más la educación emocional, ¿verdad? Sí, porque emociones, sentimientos, sería, si tuviéramos que definirlo de alguna forma, sería tanto a nivel personal como con los demás. A nivel personal, la capacidad de gestionar, primero conocer las distintas emociones que haya y gestionarlas, y también ser capaz de conocer o entender las emociones de otro y saber gestionarlas en una relación entre iguales. ¿Y por qué la educación emocional ahora está tan de moda, por decirlo de algo, y por qué se está introduciendo o se ha introducido ya en los colegios, en las escuelas? Bueno, hoy en día la verdad que está en boca de todos educación emocional, que a veces hay que entender un poco de dónde viene esto. No es tan actual, porque estamos hablando de personas tan entendidas como Rafael Vizquerra, que es catedrático de orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, que tiene bastantes estudios, por ejemplo, a nivel español, sobre que ya hablaba hace ya unos 15 o más años sobre que necesitábamos un equilibrio entre las emociones y el pensamiento más racional. O a nivel internacional, el padre casi de la educación emocional, que es Daniel Goleman, que hace también prácticamente más de 20 años, que ya hablaba sobre este concepto y la necesidad de entender las emociones para conseguir un bienestar o conseguir un éxito. Hoy en día, sobre todo estos últimos años, se está viendo también lo idóneo de aplicar eso a nivel educativo. Siempre se ha establecido una relación entre la educación emocional y el trabajo, el tema laboral. ¿Y cuál es ahora esa relación que tiene la educación emocional con el aprendizaje de los niños en el colegio? Pues viene sobre todo por la idea que estamos teniendo hoy en día del cambio educativo. La educación tradicional, que hasta finales del siglo XX e incluso en algunos sitios todavía continúa en el siglo XXI, se ha centrado sobre todo en el tema, digamos, el desarrollo del cociente intelectual, el coeficiente intelectual, tanto que se ha hablado en las asignaturas más instrumentales como lengua y matemáticas, siempre se le ha dado prioridad a eso. ¿Qué significa eso? Que el cociente intelectual se basa sobre todo en algo puramente académico. Afortunadamente hoy en día el desarrollo del concepto de inteligencia es mucho más amplio. Sir Ken Robinson, una de las eminencias más importantes que puede haber a nivel mundial sobre educación, comentaba que las escuelas buscaban reproducir un sistema donde siempre se mirara un solo tipo de perfil, un solo tipo de inteligencia. Normalmente se puede relacionar con incluso con el tiempo de la revolución industrial, pero es que desgraciadamente todavía continúa en algunos centros, en algunas aulas, que es solo buscar ese cociente intelectual. Y hay estudios que demuestran que el famoso coeficiente o cociente intelectual solo tiene una influencia en lo que es el bienestar o el éxito de la vida. Los estudios más optimistas con eso llegan al 20%. Y se está comprobando que a la hora de tener cierto éxito en la vida hay otros componentes que también deben trabajarse, por eso se quieren incluir en las escuelas, para poder, entre otras cosas, lo que queremos que conseguir que el niño tenga un éxito en la vida, no solo aprender lengua y matemáticas, sino que tenga éxito. Hay componentes sociales, hasta la suerte, pero también está la educación emocional. Y conforme estos últimos años, sobre todo autores como Howard Gardner, con las inteligencias múltiples, nos decía que hay varios tipos de inteligencia, no hay uno solo, que es lo que hasta hace poco se entendía. Bueno, Luis, y entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la educación emocional y el aprendizaje en sí, el aprendizaje académico? Bueno, si tenemos que contestar esa pregunta, deberíamos relacionarlo con qué entendemos por inteligencia o qué se ha entendido antes en la escuela, que era en sí la inteligencia y qué se entiende hoy. Antiguamente se tomaba sobre todo en cuenta el cociente intelectual. Es un solo tipo de inteligencia, normalmente emparejado con lengua matemática, con el tema instrumental.
Afortunadamente, bueno, decía Ken Robinson que realmente esa tradición venía incluso buscando una producción del niño, solo un tipo de inteligencia, un solo tipo de niño, que todos deberían pasar por el mismo patrón, que viene hasta de la revolución industrial. Y claro, se ha demostrado que ese cociente intelectual, esa valoración del cociente intelectual no te garantiza un éxito en la vida o prosperidad. Y afortunadamente hay nuevas teorías, teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, donde hay un abanico, se amplía ese concepto de inteligencia y hay un abanico de inteligencia mucho mayor. Inteligencia interpersonal, la capacidad del niño, en este caso el niño en la escuela, para conocer las emociones y saber gestionarlas, o por ejemplo la inteligencia interpersonal, donde el niño debe entender las emociones del compañero o compañera que tiene al lado y también saber establecer una relación adecuada a esas emociones. Por lo tanto, un cambio de concepto de inteligencia que afortunadamente se está dando en las escuelas. Además, hay estudios que como máximo dan un 20% a la influencia del cociente intelectual para garantizar un éxito en la vida. Hay otros elementos sociales, la suerte, pero también la educación emocional. Se está viendo que te puede garantizar mucho más que ese niño o esa niña en un futuro puedan tener éxito. Y hablando de que puedan tener éxito, a menudo se asocia con que sea la educación emocional, con que sean felices. ¿Eso es así o no es así? A menudo es una visión muy superficial. Siempre, cuantas veces escucharemos, ¿no? Educación emocional, todo felicidad, que los niños sean felices, e incluso intentan echar abajo teorías que tienen su fundamento. No se trata de eso. La alegría es una de las emociones, pero entre otras cosas tenemos que intentar que el niño aprenda a gestionar otras emociones. Emoción de tristeza, emoción de ira, emoción de sentirse mal con alguna situación que le pase. Claro, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase? No debemos preparar el camino para el niño, sino el niño para el camino. Obviamente la vida tiene más emociones aparte de la alegría y cuanto más conozcas esas emociones y más aprendas a regularse y a autogestionar esas emociones, mejor va a afrontar todo lo que esté por venirle. Y un niño o una niña que esté en ese proceso de aprendizaje, ¿puede ser inteligente, hablamos de coeficiente intelectual y demás, ¿se puede ser inteligente en emociones? Sí, obviamente, como he dicho, dentro de un abanico, desde inteligencia ecológica, inteligencia musical, está también la inteligencia interpersonal. Un niño que tenga una gran inteligencia interpersonal, por ejemplo, podrá relacionarse bien con un niño interpersonal, porque conoce la empatía que tanto llamamos, no solo ponerse en el lugar del otro, que a veces nos quedamos solo en eso, sino entender las emociones que está teniendo el otro niño te va a ayudar a tener unas buenas relaciones dentro del grupo, al liderazgo y sin embargo la inteligencia intrapersonal a conocer sus propias emociones y saber cómo reaccionar. En ese aspecto, lógicamente, te va a provocar una mejora en todos los aspectos, incluso los académicos. Claro, de ahí tenemos que hablar lógicamente, porque si hablamos que si un niño puede ser inteligente emocionalmente hablando, hablamos de inteligencia emocional. ¿Qué es propiamente la inteligencia emocional? ¿Cómo? Pues mira, ya que a veces que nos quedamos tanto con teorías, te puedo explicar incluso a nivel, hay muchos estudios incluso a nivel neurológico que te pueden explicar cómo funciona el cerebro. Y esto está probado por la ciencia. Por ejemplo, hay una zona del cerebro que es el sistema límbico donde llegan todas las emociones. Del sistema límbico pasa al neocórtex, que es la zona, digamos, de razonamiento. Y por medio hay una parte que se llama amígdala, no confundir con las amígdalas, que es del tamaño más o menos de una almendra, un poquito más grande, donde están las emociones más importantes. La educación emocional, ¿qué quiere hacer? Las emociones que te llegan al sistema límbico, es decir, la parte más de emociones, todo lo que la parte más primitiva casi del ser humano, esas emociones, ¿cómo las gestionas? Y se está demostrando que cuanto mejor gestionas esa parte, cómo la llevas al nivel de raciocinio, al nivel del pensamiento, que como digo está en la parte del neocórtex, mejor vas a conocer tus emociones para manejarlas. Siempre diré, por ejemplo, un niño que tiene la parte, por ejemplo, de la amígdala, que es donde se quedan las emociones más intensas. Un niño, por ejemplo, que ha tenido una mala situación cuando era más pequeñito, al salir a la pizarra y ha respondido mal, se ha sentido avergonzado, si ese tipo de emociones se anclan, se quedan fijas para siempre, costará, pues realmente le puede influir en el resto de su vida, no solo cuando sea niño. Yo siempre diré, si tienes un trauma con quien tiene aracnofobia, un servidor que tiene aracnofobia, tú a lo mismo has tenido una mala experiencia con una araña y se te quedan. Pues en ese aspecto igual, todas las emociones que tienes, después las tienes que traspasar a la parte, digamos, al pensar en las emociones y cómo gestionarlas. Y es que incluso hay pruebas hasta a nivel físico, la actividad cerebral, de cómo funciona. Decía Francisco Mora que no puede haber aprendizaje sin emoción. Y efectivamente, todos los aprendizajes pasan por las emociones, y está demostrado.
científicamente. Claro, estamos hablando, retomamos un poquito el tema de la educación emocional y hemos llegado hasta la inteligencia emocional, que nos ha hablado Luis de todas las inteligencias múltiples, de la importancia de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional, pero también de los alumnos. Siempre estamos hablando de los alumnos, pero yo quiero hablar también de la inteligencia emocional de los docentes. Sí, porque fíjate que siempre pensamos en los niños, pero los adultos, las familias, los docentes somos ejemplos para ellos. Obviamente, si le estamos pidiendo algo al niño, tenemos que también ser ejemplos los docentes, en este caso como maestros. Un docente tiene que tener una gran inteligencia intrapersonal, es decir, tiene que saber gestionar sus emociones, porque va a ser siempre un ejemplo frente a los ojos del niño. Y también la interpersonal, el docente tiene que tener empatía con el alumnado, debe llegar a comprender, pensar mirar desde los ojos del niño y comprender desde las emociones de que tiene el niño. Si no, ese nexo de conexión, si no hay eso debería ser una asignatura que se estudiara. Yo siempre he reclamado que en la formación que tenemos los docentes debe ser una parte importantísima, incluso valorarla. Porque cuántas veces hemos dicho como padres o incluso entre docentes de otro docente, que esta persona no tiene esa empatía con los alumnos, o esta persona le manifiesta un carácter agrio, o grita, o se enfada mucho. Claro, no solo se trata de que el docente tenga conocimientos, que los debe tener, debe conocer la materia que imparte, sino también saber transmitirlo y sobre todo conseguir el aprendizaje del alumnado. Muchas veces, antes que intentar enseñar al niño, tienes que conseguir que el niño quiera aprender, y eso viene mucho a través de las emociones. Y en el aula, ¿cómo se trabaja, o vosotros los docentes, cómo trabajáis en el aula, este tipo de emociones? Hombre, lo primero, las emociones están presentes siempre, igual que en la vida, pues igual en el aula. Hay momentos concretos en los que se pueden trabajar, por ejemplo a nivel de tutoría, trabajar con los niños cómo afrontar distintos tipos de situaciones, sobre todo normalmente las más fáciles de gestionar son la alegría, pero sin embargo puede dar lugar a unas consecuencias distintas, pero por ejemplo las emociones de la tristeza, cómo afrontar alguna dificultad, por ejemplo el aprendizaje, reducir el nivel de ansiedad en el alumnado, por ejemplo ante las evaluaciones. Una de las cosas que más los pobrecitos, los niños y las familias, ante los exámenes. Muchas veces decía Daniel Goleman que lo más importante para el aprendizaje es conseguir mayor atención en la tarea que están realizando, más incluso que el cociente intelectual. Si tú consigues que el niño se consiga centrar en la tarea, en la actividad que está realizando, vas a conseguir mucho más que incluso el propio cociente intelectual. No sé si tenemos tiempo, te cuento solo un experimento, por ejemplo. Hay un experimento muy conocido que se hizo con gominolas, o con las esponjitas, que la traducción sería como las esponjitas nuestras. Resulta que pusieron las nubes, ¿no? Las nubes, exactamente. Las nubes. Por ejemplo, pusieron en una sala, le dieron unos niños, y a unos niños que le pusieron delante esas gominolas, que un niño viendo unos dulces se va por ellos. ¿Qué dijeron? Si aguantáis sin comeros esa gominola, después os daremos una bolsa entera de gominolas. ¿Qué pasó? Que hay niños que no pudieron aguantar ese instinto, esa es la parte más primitiva que tenemos, y se la comieron. Y otros niños, sin embargo, consiguieron aguantar, mantuvieron la recompensa, la retrasaron por un mayor beneficio. Pues resulta que en ese estudio, 30 años más tarde, esos mismos niños hicieron un seguimiento, para que veáis que el seguimiento y los estudios son bastante serios. 30 años más tarde, el seguimiento que le han hecho a esos niños han tenido mayor éxito en la vida. El éxito ya se daría para hablar que consideramos por éxito. Pero han tenido más éxito en la vida los niños que consiguieron aguantar en ese estudio, por ejemplo. Esperaron. ¿Por qué? Porque consiguieron calmar o dominar esas emociones para un beneficio mayor. En ese aspecto todo está relacionado. Es difícil de todas formas trabajar todo este tema de emociones en el aula, porque tenéis niños y niñas como se suele decir en un lenguaje, cada uno de su padre y de su madre. Entonces son muchas emociones las que manejáis, y si tenéis 20 niños en el aula, pues 20 emociones diferentes de cada niño en un momento determinado. Sí, como decimos, ¿no? Cada niño de su padre y de su madre. Siempre hay una parte de carácter, pero se está demostrando cada vez con más estudios. Daniel Goleman, que la verdad que es el que mejor ha desarrollado este estudio, nos comenta cómo es moldeable, cómo podemos modificar esa conducta a través del entrenamiento. Yo, por ejemplo, en clase, ahora se ha puesto de moda el mindfulness. No otra cosa que aprender a manejar las emociones. Por ejemplo, yo aplico prácticas de yoga, por ejemplo, lo aplico en el aula, con la respiración, intentar calmar el pulso del niño, por ejemplo, cuando venimos al recreo, centrar la atención
y obtienes mucho más invirtiendo, por ejemplo, 5 minutitos de la clase a que los niños recuperen la calma, que se consigan centrar, que intentar empezar desde el principio. Hay 1000 técnicas. Tenemos que hablar de esas técnicas en otro programa porque es muy interesante, muchas técnicas que se aplican y que Luis en este caso pues las ha aplicado en toda su trayectoria docente, pero que están teniendo éxito. Entonces, bueno, quizás sirva a muchos profesores y profesoras que nos vean y digan, pues yo lo voy a intentar en mi aula. Nos encantaría desde luego que fuera así, porque eso significa que tienes esa preocupación extra de que los niños, los alumnos estén bien. Todo consiste en eso, expandir el concepto, la idea que tenemos de inteligencia, una vez que la expandes, todos los niños en tu aula pueden ser inteligentes. Esa es la idea con la que se tiene que ir el niño, porque el niño que piensa que puede, lo consigue. También hay más estudios sobre eso, pero no me quiero... Bueno, los maestros también tienen que, de hecho lo hacéis, ¿no? Apoyar esas emociones, ese conocimiento, esa inteligencia emocional y esa educación emocional. Que nos hemos quedado sin tiempo. Yo sé que el trabajo de las emociones tiene que ser muy complicado y además muchísimo. Es algo que todavía pues en muchos centros no se aplica o no se quiere o no se pone empeño. Por eso estamos aquí en la televisión y por eso intentamos mostrarlo, porque la verdad es que funciona y da unos resultados magníficos. Bueno, pues vamos a despedir a Luis Anes, como ya lo van a ir conociendo, ya lo están conociendo, maestro. Que bueno, o sea, ¿cuántos años te llevaste en el colegio? En este colegio 4 años. En el San Jorge 4 años. Y que nos va a decir muchas cosas interesantes, que seguro que nos va a gustar. Hablaremos de esas técnicas en otro programa y de otras cosas, que tenemos muchos asuntos pendientes y que nos encanta hablar de educación. Gracias, Luis. Gracias a ti. Y a ustedes, bueno, pues que hemos terminado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos como siempre y disfruten y sean felices. Hasta el próximo programa. Adiós.